cosas teológicas y todo, pero más que todo habla de una fe que se ve, que es evidente. Y vamos a ver el pasaje que nos corresponde el día de hoy, Santiago capítulo 2, versículo 21 al 24. Uy, rompí la pata de lente. Bueno, lo vamos a hacer así. Bueno, dice, hicimos lío, ¿no? De los nervios. Dice, vamos a ver, dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Oramos? Querido Dios y Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana porque podemos estar juntos pudiendo abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hoy nos hables al corazón y que cada uno de nosotros pueda sacar algo práctico para su vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está la pata, después la voy a pegar en casa. Bueno, arrancamos. Bueno, vamos a ver un repaso del bosquejo que hemos visto. Hemos visto que el libro de Santiago en el capítulo 2 viene hablando de ¿qué? De que la fe no tiene parcialidad. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedía en aquella época? Volvamos al contexto. En aquella época, todos estos cristianos a quienes le escribe le escribe Santiago, el medio hermano de Jesús, eran cristianos que habían sido ¿qué? Dispersados, ¿sí? Los habían sacado. Entonces estos cristianos cuando fueron dispersados por causa de ¿qué? De la persecución, eran cristianos que eran pobres. No eran cristianos con plata, eran gente que estaba trabajando en cualquier labor, agarrando el trabajo que fuera porque eran pobres. Eran despreciados. Eran cristianos que no la estaban pasando bien. Eran cristianos ignorantes también. ¿Por qué? Porque los habían despegado ¿de quiénes? De los apóstoles que estaban en Jerusalén, entonces conocían poco de la Escritura. Entonces por eso Santiago les empieza a dar cosas prácticas y por eso aquí les está hablando no solo a estos cristianos, sino que también a los que tenían más tiempo de cristianos. Les decía, miren ustedes lo que hacen, ustedes dan prioridad a un rico cuando entra a la sinagoga. ¿Por qué? Porque en las sinagogas eran como, bueno, digamos un templo pequeño que tenía varias partes. En la parte de los costados, alrededor, ahí estaba la gente parada. Pero ¿quiénes paraban casi siempre? A los pobres. ¿Y qué hacían? ¿A quiénes dejaban que se sentaran adelante? A los ricos. Y por eso le dice, ven, ¿ustedes qué hacen? Ustedes hacen a rico, que le dicen, vení, sentate acá adelante y todo. ¿Y hacen qué? Hacen parcialidad con estos. Los dejan atrás. Y después le dice, ven que estos mismos ricos son los que los llevan a ustedes a los juicios. ¿Por qué? Y los meten presos ustedes. Porque estos ricos tienen poder y hacen que con los jueces los mueven para que, porque vos siendo pobre, ¿qué poder tenés? A vos te meten preso. Y es a rico que vos tanto ponderás. Entonces dice, no tienen que ser así. Entonces dice, la fe no tiene que causar problemas, que era lo que hacían los ricos. La fe cumple la ley leal, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. La fe cumple con la misericordia, dice que tenías que hacer misericordia y no juicio. Perdón. La fe se muestra con obras. ¿Se acuerdan lo que fue explicando un poco Emiliano la semana pasada? El ejemplo de que dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe y yo te la mostraré por mis obras. Ahí lo que está hablando es, recuerden que es como una conversación, como que yo venga con Gastón y le diga, Gastón, mira, yo tengo fe. Mostrame tu fe vos también. No, y te dice, no, y Gastón dice, yo te voy a mostrar mi fe, pero te voy a mostrar por mis obras. Lo que yo creo te lo voy a mostrar por mis obras. Pero es una conversación. ¿Por qué? Hagamos una pregunta, ya la respondimos, pero ¿Dios necesita ver tus obras para saber cuál es tu fe? ¿Dios necesita ver tus obras para comprobar que tu fe es real? ¿Sí o no? Me están dudando algunos.
Dios necesita ver tus obras para ver tu fe. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Dios ya sabe qué es lo que crees. Dios ya sabe en qué pusiste tu confianza. Si la pusiste tu confianza en Él o en las obras, o en tu religión, en tu filosofía o en Él. Dios no necesita ver tus obras. ¿Quién necesita ver las obras? ¿Quién? Correcto, Pedrito. Bien, Pedro. Vamos, entonces, ahí lo que vos tenés que pensar es, ¿quién necesita ver las obras? Yo. ¿Por qué? Porque es la forma que la gente va a creer, dice, este fue salvo o no. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces se va al extremo y la gente anda jugando, no, mira este no es salvo. ¿Yo qué puedo saber? ¿Acaso yo puedo conocer el corazón de todos los que están acá hoy? Aunque me siente con todos y haga una fila allá, miren, les voy a dar una tira de asado. Van a hacer fila, ¿no? Pero no. Y me ponga, y solo, no, mira, este creo que sí, mira, este me parece que es salvo, este no. No puedo. Yo no puedo ver el corazón de nadie. Sí puedo haber visto su testimonio, puedo haber visto, pero aún así podemos ser engañados. ¿Se acuerdan el imán Bar Jesús? Hay uno que había cuando estaba Pedro ahí en el libro de Hechos. ¿Qué sucedió allí? Que él dijo, mira, estos son profetas del Altísimo, cuando fueron Pablo y otro, ¿no? Y después le dijo, no, vos estás en oscuridad, le dijo Pablo. No, vos no sos, ¿eh? Pero en aquella época también acordate que había un don que se llamaba el don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cómo yo puedo comprobar que una persona es hija de Dios? Seguramente por lo que me dice y compruebo su creencia en base a la palabra de Dios. Es la forma como yo tengo. En la época de Hechos no había otra forma. No había una Biblia escrita. No había para comprobar. ¿Ves que cuando en el día de hoy, cuando lanzan un billete nuevo, qué hacen la mayoría de bancos o lugares? Vos vas al correo y ves el billete impreso y te dicen, mira, para saber que el billete de 2,000 pesos es bueno, te dicen, tiene esta característica, esta. Y te dan las reglas allí para que vos puedas decir, voy a agarrar el billete de 2,000 pesos que tengo acá y veo si cumple estas características, ¿verdad? Eso haces, ¿no? O lo agarras, no importa. No. Lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando una persona, si vos ¿qué cree? Bueno, vos ¿por qué decís que eso es salvo? Y cuando ella te va diciendo en qué cree, ahí y lo comparás con lo que dice la palabra de Dios, ahí te vas a dar cuenta si es salvo. Obviamente, vamos después a ver algunas cosas acerca de esto, pero te animo a que no te vayas con el juicio tan rápido con una persona. De decir, este no es salvo. Mira, se fue, se apartó, este no es salvo. ¿Por qué? ¿Te gustaría? Creo que algunos de nosotros nos apartamos alguna vez, ¿sí? O alguno estuvo apartado, pero estuvo viniendo los domingos. También puede pasar. Estuvo alejado de Dios, pero estuvo cumpliendo con la religión. Entonces yo no puedo dudar de las personas. Tenemos que tener mucho cuidado al emitir ese juicio. Porque existe lo que lo llaman los que pregonan el tulip, la perseverancia de los santos. Sí, ustedes ya saben a quiénes me refiero, ¿no? A mis amigos de Calvin Klein. Entonces, que dicen que si vos te alejas, si vos vas a ser cristiano, te vas a permanecer y si te alejas, tenés que volver. Pero si no volviste, si eso significa que vos no sos salvo. ¿Dónde está eso? En el contexto que dice, 1 Juan 2, está hablando, les está haciendo, contrarrestando el qué. ¿Qué les está contrarrestando? Que en esa época estaban los gnósticos, los antinomianistas, personas que decían que no importa lo que hagas con el cuerpo, le estaban hablando de también personas que decían que Jesús no vino en carne. Entonces decían, estos salieron de nosotros. Estos son los anticristos. Para que se vea que no eran de nosotros, pero de esos está hablando. No está hablando de cualquier creyente, no era de nosotros.
No juzguemos tan fácil. No juzguemos tan fácil. Texto de contexto sirve de pretexto. Bueno, avanzamos. Vamos, a ver si volvemos. Seguimos con Santiago. ¿Quién era Abraham? Vemos acá a Abraham, creo que no todos conocemos quién fue Abraham. Lo vamos a mencionar acá, no lo vamos a explicar todo, solo para los que no lo conocen. Pongo acá que era un pagano. ¿Por qué? Porque era alguien idólatra que venía de una región la cual no adoraban a Dios, pero a quien Dios llama de Génesis. ¿De dónde venía? De Ur de los Caldeos. Si vos ves acá arribita, ¿viste donde están los numeritos? Arribita dice Ur de los Caldeos, ¿sí? Está en inglés. Pero ahí era la región de donde venía Abraham. Y Dios lo llama Abraham. ¿Y qué dice? Andate a la tierra que yo te daré. No le dice a dónde. Entonces, Abraham tiene que obedece, ¿no? Abraham fue el patriarca, o sea, el linaje de hombres que Dios utilizó para formar de la nación de Israel. Fue el primero, ¿no? Se lo llama padre de la fe, el amigo de Dios. Cuando dice amigo de Dios significa alguien que ama, que es amante. Santiago lo describe como amado, querido, un amigo, ¿no? Esto es Abraham. Fue el padre de Isaac, abuelo de Jacob, padre de los 12 que fueron las 12 tribus de Israel. Entonces, vemos acá la historia de Abraham era bien sabida entre el elemento antiguo de los religiosos judíos, era alguien amado entre la nación de Israel. Este era Abraham, era alguien muy importante entre los judíos. Vos podías hablar de cualquiera, quizás podrías hablar de la mamá, de la tía, de quien fuera, pero de Abraham no podías hablar. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba diciendo que él era desde antes del principio? Y Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué hicieron los religiosos judíos? Agarraron las piedras y lo iban a apedrear. Porque para ellos era un insulto decir que él era antes que Abraham, que se estaba haciendo Dios. Él estaba diciendo que era superior a Abraham. Entonces, para ellos Abraham era muy importante. Es como que a algunos le ofendas al Diego hoy, más o menos. Para algunos. Bueno, algo así. Entonces, este era Abraham. Ahora, Abraham tuvo una vida basada en fe. ¿Por qué? Abraham había demostrado su fe en varias maneras. Había comenzado atendiendo el llamado de Dios y saliendo de Ur de los Caldeos. Estos son los pasajes que están en Hebreos 11. Si quieren vayamos a ese Hebreos 11. Son unas 4 paginitas más atrás. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia sin saber hacia dónde iba. Demostró su fe. Primero, obedecer a Dios. Ir a un lugar que no iba. ¿Qué pasaría si alguno te agarra que vos medio conocés y te dice, mira, subite al auto, ¿a dónde vamos? No sé, vos subite. Creo que muchos dudaríamos en subirnos, ¿no? Si ni lo conocés. Bueno, esto hizo Abraham. Fue y obedeció a Dios. Segundo, ¿qué hizo? Habitó como extranjero en la tierra que Dios le había prometido y creyó la promesa de Dios en relación a la descendencia. O sea, habitó como extranjero en una tierra que Dios le había dado. Se fue. Ser extranjero no siempre es fácil, ¿sí? Rápido te identifican tu acento. A mí me pasó cuando llegué acá. O todavía a mí me pasa con gente que conozco. ¿Dónde sos? Cuando empezamos a hablar. Y sos de Venezuela, sos de acá. Me tiran de todos los países. Pero porque se nota en el acento que vos cambias tus costumbres, tu comida. Cuesta acostumbrarte en un principio. Entonces a Abraham le habrá costado mucho. Imagínate, de un lugar que era rico, que quizás tenía su casa, todo hecho, tuvo que empezar a vivir en tiendas. No fue fácil la adaptación. Después creyó la promesa de Dios con relación a su descendencia. ¿Qué pasó ahí? Abraham, cuando Dios le dio el anuncio del nacimiento de su hijo, ¿cuántos años tenía? 75. No era un muchacho jovencito, a los 75 años, ni que fuera escormillón, ¿no? Pero eso es otros casos, pero en aquella época no habían esos tratamientos, todo eso, ¿no? En cambio Abraham diciendo, ¿cómo Dios? ¿Me vas a dar a mí ya siendo viejo?
Y Sara también dijo, ¿cómo yo? Si ya me pasó la costumbre de las mujeres, o sea, ya no menstruo ni nada, ya, ¿cómo voy a poder tener un hijo si ya pasó mi época? No era fácil para ellos creer esto, pero él la creyó. Después no rehusó a ofrecer a su hijo, se lo vamos a ver a continuación. Y por esta razón, en base a la obediencia para entregar a su hijo, alcanzó la máxima dimensión de la fe, que vamos a ir viendo a continuación. Avanzamos. Entonces Abraham no solo habló de Dios, sino que la mostró. Dice, me gusta esta frase que encontré. No es suficiente con hablar de fe, sino que ha de manifestarse por medio de obras que acrediten su existencia. La obra de entregar a su hijo era evidencia externa de la realidad de su fe. Y ya vamos a ir viendo cómo se manifestó plenamente. Ahora, volvamos al libro de Santiago. Vamos a ver algunas cosas acá. Dice acá, no fue justificado Abraham, nuestro padre, por las obras. Existen dos tipos de justificación. Está la justificación soteriológica, que está hablando de la salvación, declarar justo. Nosotros somos culpables, somos injustos. Eso es, ¿qué hace Dios? ¿Se acuerdan Romanos 5.1 que dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por quién dice? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta es otro tipo de justificación. Es la justificación ante los demás, la justificación testimonial. ¿Por qué? Porque él venía de una región pagana, una región idólatra. Y cómo Abraham manifestó que nada ni nadie estaba sobre Dios cuando iba a entregar a su hijo. Ya vamos a desglosar un poco el sacrificio de Isaac. Pero era mostrar que su fe era genuina, era una demostración externa. Entonces, veamos un poquito acá. Pero Abraham lo tenemos como el padre de la fe, pero también él tuvo sus dudas, No, lo tenemos allá arriba, pero miren, tuvo sus dudas, vemos acá. No obedeció a Dios desde un principio al llevar a su familia. Si ustedes leen Génesis 11:31, vemos ahí que cuando él sale de Ur, ¿qué hizo? Se llevó a su primo, a su papá, y Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Se llevó a toda la tribu casi. ¿Y qué pasó después? Su padre más adelante falleció, su sobrino Lot le trajo problemas porque se empezaron a pelear entre los siervos de Lot con los siervos de Abraham. Después Lot se fue acercando a Sodoma y Gomorra. En una tuvo que ir a liberar Abraham a Lot. Le causó infinidad de problemas. Cuando nuestra obediencia a Dios es parcial, te metes en problemas. Cuando queremos cambiar el plan de Dios a nuestra manera, te metes en un problema. Abraham, si hubiera dicho, vámonos. Bueno, pa, nos vemos. Chao, sobrino, nos vemos. Pero él no quiso obedecer. Le trajo problemas. ¿Cuántas cosas traemos arrastradas de nuestro pasado y que no queremos dejar? Nos trae problemas. Porque nuestra obediencia es parcial. Nuestra obediencia es parcial. No te dice Dios algo, hazlo completamente. No a medias tintas. También descendió a Egipto. Cuando dice la palabra en la Escritura descendió, no está hablando de unos que se fueron para la B, está hablando de otras cosas. Descendió es que no solo descendió físicamente, sino que también descendió espiritualmente. Porque ahí demostró que había hambruna, sí, en esa época, en esa tierra. Pero él estaba viendo cómo lo solucionaba. Y está bien que uno cuando hay una escasez y todo, hay que ver cómo sacar los medios y todo. Pero Dios le dijo, andate a la tierra.
No le dijo, hace una paradita por acá, mira, anda por allá. No le dijo. ¿Y saben qué esto llevó cuando descendió? Le trajo un problema. Bueno, primero hizo a su mujer Saraí, porque en esa época se llamaba Saraí todavía, la hizo mentir. ¿Por qué? Porque aparentemente dice la escritura que esta era una mujer muy bonita. Entonces le dijo, mira, entremos acá, pero como vos sos muy bonita, no digas que sos mi esposa, porque si decís que sos mi esposa me van a matar para quedarse con vos. Entonces después alguien lo vio que la estaba acariciando y qué sé yo, y fue enojado este rey y le dijo, no, mira, ¿qué pasaría si uno de los nuestros le hubiese tocado? ¿Y qué hicieron? Lo echaron. Por descender a Egipto, perdió un testimonio. Por descender a Egipto trajo otro problema. ¿Cuál es? Desconfió de la promesa de Dios para darle un hijo y nació Ismael. ¿Qué pasó? Salió de allí, Dios ya le había prometido un hijo, y vino Sara, su esposa, y dijo, mira, Dios nos hizo una promesa, pero yo no veo que se cumpla acá, mira. Entonces, ¿sabes qué podemos hacer? En aquella época se hacía una costumbre de que cuando una familia no puede tener hijos, ¿qué hacían? Agarraban una esclava o una sierva y el hombre de la casa tenía relaciones sexuales con ella y después hacían aparentar como que la misma mujer lo había dado a luz. Y Abraham trajo esa costumbre y accedió. Vemos ahí también que descendió Abraham porque Abraham no dijo, Sara, ¿cómo vas a hacer esto? Dijo, sí, vamos. No se hizo ningún problema. No se hizo ningún problema. No dijo, mira, pero aquí vamos a atentar con la promesa de Dios. Mira acá lo que voy a hacer, no voy a estar con vos y voy a... No, ni lo consideró, ni se peleó. Hizo. Entonces vemos que hubo un declive en la vida de Abraham por haber descendido de Egipto. Y nació Ismael, que después Ismael se burlaba del mismo Isaac cuando nació. Mira, vos sos el hijo de la nona, le quise haber dicho. Soy el hijo de la viejita, mira, yo soy más, y mi mamá es más joven que la tuya. Y se burlaban de él constantemente, de Isaac. Por eso es que los echa. ¿Se acuerdan que Saraí dice, son afrenta para mí? Y después de Ismael que nació, Ismael nació lo que son ahora los musulmanes y todo eso, que ahora tienen problemas con la nación de Israel. ¿Ves? Tus decisiones en falta de fe y desobediencia a Dios que causan un problema mayúsculo. Mira todo lo que Abraham hizo solo por dudar, por no obedecer, por no dar esos pasos de fe, por hacerse un costado. Nosotros creemos que lo hacemos bien y lo hacemos mal. Nosotros creemos que podemos darle a Dios la solución. No. Tu desconfianza trae problemas. Tu falta de fe ante Dios, recordame, una vez me acordé de una frase que alguien decía de fe, que decía, fe es confiar en Dios sin pedir explicaciones. En Dios y en sus promesas sin pedir explicaciones. Tenés que confiar plenamente. Y no pedir, pero Dios, ¿por qué? Pero mira, Dios todavía no, mira, ha pasado tanto tiempo y no veo. Espera. Esta frase también me encantó, que Miguel la dijo hace muchos años y siempre la tengo ahí palpada, que decía, no hay tiempo perdido, si te esperas, espera en Dios. Nunca hay tiempo perdido si sabes esperar en Dios. Recordalo, no te olvides de esto. Abraham no esperó y trajo problemas. El padre de la fe tuvo sus flaquezas en su peregrinar, en su andar con Dios. El padre de la fe. Entonces, ¿vos podés tener flaquezas? Sí. ¿Las debes tener? No. No deberíamos, pero después es que te pueda pasar. Pedro, que estuvo 3 años con Jesús, lo negó. Después ya era líder de la iglesia, ¿y qué pasó? Estuvo con la gente de Galacia y se sentaba a hablar con la gente, hacerse con los fieles de la circuncisión, aprobando sus métodos. Y dice Pablo que dice, le resistí cara a cara. Pablo se enojó con la conducta de Pedro. Ves que un cristiano a veces puede tener flaquezas. No es justificación, pero que te des cuenta que nadie va a ser perfecto acá.
los que nos paramos acá al frente somos los más imperfectos y estamos intentando enseñarte de algo que hemos aprendido para nuestra vida, que tenemos que cambiar. Nos falta un montonazo. ¿Cuántas veces me puedo identificar con cosas de Abraham? Muchas. Pero ¿qué pasó? No nos quedemos ahí con Abraham, que inmundo pecador. No, veamos qué pasó con él. Demostración de la madurez en su fe. Después de eso, habían pasado alrededor de 50 años, se cree, de todas las dudas que tuvo. Y acá, vamos a Génesis 22, vamos a Génesis. Este pasaje me encanta. Yo creo que un día voy a poner una óptica porque ya es el 10º par de lentes que tengo. Así que, de tanto que los he roto, perdido, de todo me ha pasado con los lentes. Bueno, Génesis 22. Dice acá, aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, y él le respondió, dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Primero, Dios llamó a Abraham por su nombre, Abraham, y el que dijo, heme aquí. Señor, estoy dispuesto. ¿Qué quieres de mí? Háblame, decime. Heme aquí. Comenzó bien Abraham. Y después le dice, y dijo, toma ahora a tu hijo. Y acá Abraham habrá dicho, listo, Ismaelito, vení. No, tu único. El único de la promesa. Dice, ¿y cómo dice? ¿A quién? No, ¿a quién? ¿A quién amas? Le estoy diciendo, al hijo que tanto amas, tanto deseaste, tanto esperaste 100 años, a ese. Me estoy hablando de Isaac. Dice, y entrégalo, y dice, y ofrécelo allí en holocausto. ¿Cómo era la ofrenda del holocausto? Se ponía el animal sobre el altar, se lo ataba, tenías que agarrar el cuchillo, abrirlo del medio, sacar las vísceras, quemar las vísceras y partirlo. Le dijo, ofrecerlo así a Isaac. ¿Te imaginas lo que Dios le estaba pidiendo? Y quemarlo después. Eso tenía que hacer con Isaac. ¿Creen que era fácil la decisión para Abraham? No, porque primero le dijo el único, el que amaba. Y entregarlo. Qué difícil decisión para Isaac. Si a nosotros nos tiembla la mano cuando tenemos que llevar a vacunar a nuestros hijos, ¿o no? Ay, no, vacunarlo va a sufrir, le va a costar. Imagínate tener que hacer lo que hizo Abraham. No era una decisión fácil. ¿Y qué hizo Abraham? Nada, Señor, pero mira, 100 años esperé por este pibe y ahora me lo querés sacar. No dijo eso. Pero Dios, mira vos, si vos recién dijiste que yo lo amo y lo tengo que entregar. Dios le dijo, entregalo. Y tenés que morir a él, porque lo vas a hacer morir. O sea, murió. No lo vas a poder volver a abrazar, ¿eh? No es que vas a poderte con el cuerpo, no, lo que más, las cenizas vas a abrazar. ¿Qué cosa Dios nos está pidiendo hoy que entreguemos? ¿Qué es lo que tanto más? Que hoy Dios te tiene que decir, entregalo. Que quizás sea lo único o lo más que tengas y que no lo querés entregar. Que aunque estás luchando con Dios,
¿Con qué estás luchando? ¿Qué pasa si Dios te pide una pareja? Si vos estás de novio o novia y Dios te pide cortar con esa pareja, que vos sabés que no te conviene o que las cosas no están yendo bien. ¿Estás capaz de entregar? Entregar a un hijo que quizás tiene que tomar una decisión de irse, estudiar a monte, estudiar en otro lado, lo que sea. Pero dices, no, pero acá en casa, mira, entregalo. Entregar un trabajo, quizás vos sabés que ese trabajo que donde estás te gusta, pero sabés que no te conviene, que estás pasándola mal y que quizás estás sometido a muchas tentaciones a esto, pero como pagan bien, no te querés ir. Y aunque sea el trabajo que tanto soñaste, quizás va a haber que entregar. ¿Qué cosa Dios hoy te está pidiendo que entregues? Pero entregarlo es cocinarlo, ¿eh? Eso tuve que hacer Abraham. Y miren, Abraham dijo, bueno, Señor, ¿qué hacemos? Versículo 3. Y Abraham se levantó, ¿qué dice? Muy de mañana. Solo cuando son vacaciones nos levantamos temprano, ¿no? Cuando tenemos que seguir. Pero en este caso Abraham podría haber dicho, no, voy a esperar un poquito que sea la siestita. No, él obedeció inmediatamente, rápido. No esperó a que fuera tarde, no, fue dilatando la decisión. Rápidamente se levantó. No tuvo dudas y se levantó muy de mañana y ¿qué dice? Y enalbardó su asno, o sea, lo preparó, ¿no? El burro ahí, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Se fue preparado, ¿eh? Se fue preparado para no perder tiempo, dice acá. Y fue al lugar que Dios le dijo y al tercer día, o sea, caminaron 3 días. En 3 días pudo haber dicho, ¿me vuelvo o no me vuelvo? No dijo nada. ¿Te imaginas esas 72 horas caminando, los momentos de silencio que habrá tenido? No han de haber sido fáciles, ¿eh? Fue pensando y fue pensando. Fue charlando con su hijo, quizás recordando los 17 años que había vivido con él. Todos recordamos etapas, vemos a veces fotos de nuestros hijos. Oh, mirá, acá estabas, mirá, Samuel, cómo estabas acá. Y recordás cosas, ¿no? Pero dice acá, y ve el lugar de lejos. O sea, allá está, dice. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y muchachos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Iremos hasta allí, a ese monte. ¿Qué dice? Adoraremos y volveremos. Vamos a ir. Con lo que vamos a hacer, vamos a adorar a Dios, pero vamos a volver. Vamos a volver. Lo que yo vaya a hacer en mi entrega va a ser un acto de adoración a Dios. Pero voy a volver. Abraham, si ustedes van al libro de, vamos a Hebreos 11, no me acuerdo bien el versículo, creo que no lo anoté bien, pero vamos a Hebreos 11, creo que el 17, 18 por ahí creo que es. De 17 al 19 dice acá. Y por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, a su único hijo, pensando que dice que Dios es poderoso para levantar de aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Abraham confiaba que Dios le había prometido descendencia en su hijo y que con ese hijo va a tener nietos, bisnietos, tataranietos o lo que fuera. Él creía eso y por eso dijo, volveremos. Vamos a volver. Vamos a volver. Tenía una confianza en Dios, pero él sabía que lo tenía que entregar. Y dice, y sigamos el texto. Dice acá. Dice, y tomó, versículo 6, volvamos a Génesis 22. Lo estoy haciendo aquí para allá, pero bueno, dice acá. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su manto del fuego y cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac. ¡Tatán! Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió,
heme aquí. Y él dijo, he aquí, mira Dios, hice la lista, le dijo mamá, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Te imaginas la saliva que haber tragado Abraham en ese momento? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Yo no veo acá, ¿eh? Y Abraham respondió, ¿cómo dice? Y él respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto mío. E iban juntos. Abraham supo seguir adelante. Abraham supo confiar en Dios. Su obediencia fue inmediata, su obediencia fue con confianza, su obediencia fue real. Mira el versículo 9 al 11. Y cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, edificó allí un altar, al lugar que Dios le había dicho, perdón. Edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿No ven que acá hay fe de dos personas? La fe de Abraham confiando en Dios y obedeciendo a Dios. Pero también está la fe de Isaac. Isaac tenía más o menos 17, 18 años. Y Abraham tenía 118 años. ¿Qué pasa si hacían una carrerita a ver quién ganaba? ¿Quién ganaba? Isaac, ¿no? Espera, mi hijita, ahí voy. No, ¿verdad? Corrían juntos. Era imposible que Isaac no le ganara huyendo. Pero Isaac seguramente vio la fe de su hijo, que no iba a hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Y él estuvo dispuesto a obedecer a su padre, sabiendo que su padre era un hombre temeroso de Dios. Hay fe de dos personas acá. No nos olvidemos de Isaac. Isaac pudo haber corrido, tenía más fuerza, pero Isaac confiaba. Confiaba en su padre. Padres, tenemos que demostrarle la fe que tenemos a nuestros hijos. Nuestros hijos no van a dudar de las decisiones que hagamos o tomemos si ellos ven que somos hombres y mujeres temerosos de Dios. Cuando vean que seamos medio flaquitos, van a dudar. En fe, ¿no? Flaquitos en físico, algunos ya estamos perdidos. Pero cuando vean que nosotros somos hombres y mujeres que confiamos en Dios, van a seguirnos. O van a respetar nuestra fe. Quizás alguno no va a querer tomar nuestros pasos, pero van a confiar de que cada decisión que hagamos la vamos a hacer en temor de Dios. E Isaac estuvo dispuesto a morir. Y fíjense, la Biblia dice, en Hebreos 11 decía que en sentido figurado lo volvió a tomar de muerto. O sea, Abraham realmente sacrificó a su hijo, no físicamente, pero realmente en su corazón lo mató. En su corazón lo entregó a Dios. Lo entregó. Lo entregó. ¿Qué nos estamos entregando a Dios hoy nosotros? ¿Qué es lo que tenés todavía en la vida atado? No, pero este pecado no lo quiero dejar. Mira, esto me gusta, yo sé que no es lo que agrada a Dios, pero no lo quiero soltar. Miren, volvamos al pasaje acá en el versículo 11, dice acá. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Cuántas veces se repite la frase heme aquí? 3 veces, ¿no? Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Ven, la fe de Abraham mostró su madurez absoluta en el momento de esta entrega. Por eso vemos ahí que Abraham fue justificado. Acá realmente se dio la evidencia más grande de la fe de Abraham, porque estuvo dispuesto a dar lo que más amaba, lo que más había esperado, lo que más había disfrutado quizás.
Estuvo dispuesto. Quizás dejar su tierra, sí, un pedazo de tierra podemos dejarlo. Podemos dejar, qué sé yo, pertenencias, pero dar lo que más amamos no es fácil. Y acá Abraham dijo, el ángel le dijo, conozco, diste a tu hijo, a tu único, lo diste todo. Ahí se mostró, ya más que eso no tenía, más de lo que amabas, ya no tenés nada más para entregar. Lo diste. Ahí se mostró, por eso dice, volvamos a Santiago, que ya lo olvidamos, pobre Santiago. ¿No ves pues que la fe actuó, versículo 22, juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, perfeccionar no significa que era perfecta, sino que era madura. Ahí se vio la madurez de su fe, porque sus obras manifestaron que era maduro y entregó todo. Lo entregó. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a no entregar? Nuestro orgullo también. Otra cosa que cuesta entregar, el orgullo, que alguien nos trate mal y que nosotros nos perdonamos. No me voy. Me trataron mal acá, me voy a otro lado. Tuve un problema con uno, me voy a otro lado, como mucha gente hace muchas veces. Me voy. No, muchachos, es solucionar las cosas, hablarlas. El orgullo saca personas. El orgullo destruye corazones. Pero la Biblia nos habla de perdón. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y estando tú solo, repréndele. Habla las cosas. Con tus familiares, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia. Habla las cosas. Es otra cosa que tenemos que entregar también, ¿no? Cosa que ya me pasé acá, pero rápido acá. El acto de ofrecer a Isaac, cuando dice ofrecer, fue más que ninguna otra cosa. Una demostración de que Abraham poseía una fe genuina. Dice, al final, no podría haber una prueba mayor de su fe viva y verdadera. Saben que a veces también, y voy a hacer un paréntesis, que a veces los cristianos también están dudando de su salvación. Su fe a veces no significa que no sea genuina. Hay hermanos que constantemente viven recibiendo a Cristo como Salvador, que levanta la mano 80 veces y qué sé yo. Que ya personas ya tenés fotos de todas las veces que conocieron a Cristo como Salvador, supuestamente. No, una vez. ¿Y por qué dudan? Porque a veces hay pecado en su vida. Porque a veces están luchando con un pecado que no lo logran dejar y siguen dudando. ¿Por qué? Porque no lo vencen. Otra, por la falta de buenas obras, porque quizás no están viendo de la manera correcta, no recordar bien el día de su conversión, la falsa enseñanza que escucharon, que te dicen que tienes que perseverar para mantener tu salvación, el énfasis excesivo en las emociones, incredulidad y escucharon las voces incorrectas. Cuidado que te hagan dudar de tu fe. Si un día vos creíste que solo Cristo fue tu Salvador, que solo a través de su obra hecha en la cruz, Él te salva y te perdona tus pecados, tu salvación es segura y es eterna. No depende de lo que vos hagas, depende de lo que Él ya hizo. Y si eso se hace una vez y para siempre, lo hiciste una vez creyendo bien ese mensaje, sos salvo. Que nadie venga a poner dudas de tu salvación. Sí, quizás ahora no estás viviendo la vida de la manera 100% correcta. Puede ser que alguno esté recién creciendo. Bueno, pedirle ayuda a alguien que no está siendo discipulado. Pedirle ayuda a alguien que te ayude a crecer. Pero no que instalen dudas en tu corazón. Que no instalen dudas en tu corazón. La fe sí es práctica y las obras manifiestan mi fe. Sí. Pero no son complemento de la fe. No son complemento de que esto me ayuda a ser más salvo. No, ya sos salvo y esto es una evidencia. Y rápido, porque ya creo que ya me pasé los 35 minutos que me dijeron. Me van a apedrear. Pero aplicaciones rápidas. Manifestar mi fe en un testimonio que demuestre lo que ha sucedido en mi vida. Mucha gente va a ser atraída a la fe, a Cristo, por un testimonio correcto. 2, las obras de servicio deben ser para con todos, no solo para con aquellos a los que puedo beneficiarme. Lo que vimos al principio, los que eran parciales, que ayudaban a uno solo porque podían sacarle algo. Mi fe es tener una obediencia inmediata a Dios, aunque las circunstancias en las cuales tenga que obedecer no sean las más cómodas o las que a mí me parecerían mejor. A veces lo que Dios te va a pedir no va a ser lo mejor, no va a ser lo más cómodo para vos, lo más lindo,
lo más placentero al principio. Pero recordad, como dice Romanos 12:3, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Siempre va a ser buena. Siempre va a ser agradable a la larga y va a ser perfecta. No te olvides de eso. Mi fe a veces va a implicar entregar lo que más amo para obtener lo mejor de Dios. La fe es mirar a Dios y confiar en Él para todo, mientras que la esperanza es mirar el futuro y confiar en Dios para ello. Mi fe debe demostrar misericordia al caído, no juzgamiento. ¿Cuántas personas se nos alejaron en todos estos años? Yo tengo acá en la iglesia 19 años. Cuando vine cuando tenía 2. No, mentira. ¿Y qué pasó? Y he visto personas que ya no están. Están alejadas. Pero después hablas con ellos, te los encontrás y sí, saben que es lo mejor y todo. Bueno, venite, regresá, vení, es tiempo todavía. Misericordia del caído. Mi fe no debe llevar a juzgar la salvación de todos, solo porque a mi parecer no están dando los frutos que deben de dar. No juzgues. Tené paciencia con las personas. Quizás el amor va a llevar a que vuelvan. Va a llevar a que vuelvan. El amor cubrirá multitud de pecados. Obra como Abraham. Una fe inmediata, una fe entregar lo que más amas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos a orar? Señor, qué hermoso es ver la fe. La fe que da frutos, la fe que es manifestada, Señor. Y gracias por Abraham. Gracias, Padre, porque nos dejaste ese hermoso ejemplo de vida. Te pedimos, Señor, hoy que cada uno de nosotros podamos imitar este ejemplo. Un hombre que quizás nadie daba nada por él, pero que tú hiciste una gran obra en él. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entregar lo que más amamos, sabiendo de que tú tienes lo mejor para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.